Sí, Jorge Ernesto López Granado, soy asesor legal del Sindicato de Transporte Terrestre. Somos parte de la coordinadora que ha solicitado esta reunión. Formamos parte, estamos viniendo a dar una voz y también agradecer pues, esta oportunidad que tiene la autoridad, en este caso el Ministerio de Transporte, de permitirnos dirigir la palabra. Sabemos que está acá el viceministro, o bueno, de alguna información que quisiéramos saber, ¿no? Bueno, sí. Es que lo que pasa es que usted ha llegado tarde. Es justo por el tema del registro. Sí, no, está acá el director de políticas y normas en transporte vial, es el doctor Eduardo Peso, que es, consideramos el profesional idóneo y competente para que pueda escucharlo, porque a partir de su dirección es donde se gestan todo el marco normativo en transporte terrestre, ¿no? Entonces todas vuestras dudas, consultas y también sus sugerencias están siendo absorbidas aquí. Está también el doctor Jorge Roque, que es especialista de la Dirección de Políticas, que ve todo el tema del Reglamento Nacional de Administración del Transporte, que es el que utilizan. Y está quien le habla, soy Ismael Suta, soy asesor del despacho del viceministro. Entonces el viceministro ha encargado de que lo podamos atender, porque tenemos toda la predisposición, por supuesto, de trabajar con ustedes. Entonces, gracias por la atención para poderme dirigir correctamente, doctor. Y usted también como asesor y experto que está acá. Mire, nosotros en este tema de transporte tenemos un conocimiento aproximadamente desde los años 1994, 95, pero ya con mucha fuerza entre los trabajadores desde el año 2000. Pero ¿qué pasa? El gran problema está que vamos a recordar como un paso trascendental en transporte, en la regulación, me refiero a la parte normativa, es el paso del tránsito del gobierno del expresidente Fujimori al año 2001, donde justamente se emite la ley y se sacan los reglamentos. De esos reglamentos actualmente todititos han sido derogados, modificados, es decir, queda poco de eso. Entonces, desde ahí partimos nosotros con un análisis. Entonces, el punto central que consideramos con relación al Ministerio de Transporte es la licencia de conducir. Nosotros en su momento señalamos que la licencia de conducir como herramienta profesional de un chofer, y acá justamente quiero señalar, chofer viene a ser aquel que se dedica de manera profesional a la conducción de un vehículo automotor. Entonces, para nosotros la regulación tiene que centrarse como un eje central en este actor principal, que justamente se regula y finalmente actualmente sabemos que hay todo un tema en cuanto a que choferes para contratar están siendo muy difíciles debido a la regulación que nosotros hemos llamado, que ha ido en vez de ser una regulación que permite educar y disuadir las conductas infractoras, a ir un tema draconiano. Es decir, se ha aumentado la escala de multas en las municipalidades como en Lima, Callao, con la idea de que se va a disminuir las infracciones, y al contrario, aumentan cada vez más. Entonces, ahí creo que el Ministerio de Transporte, como en este caso, como ente rector del sector, tiene que poner, como se dice, las cosas en su lugar. Es decir, se ha hecho un pedido, y creo que está en el documento que hemos presentado, donde se dice, debe regularse todas las situaciones en función a lo que dice el reglamento a nivel nacional. No puede haber una municipalidad que diga, yo cobro más con relación a otra. Yo creo que ese es un eje central para nosotros. Ahora, tampoco decimos también, y eso en su momento fue cuestionado, la UIT efectivamente es una unidad impositiva tributaria que sirve para regular una serie de infracciones. Pero también a su vez el trabajador, su remuneración no se fija en función a la UIT, se fija en función a la remuneración mínima vital. Y quisiéramos también que ese tema se tome en cuenta para técnicamente debatirlo. Porque yo recuerdo hace mucho tiempo, en una entrevista periodística, el señor Tafur me hizo quedar muy mal en una radio nacional, donde él supuestamente uno quería pretender que una multa se regulara, por ejemplo, por ebriedad en función al porcentaje de la remuneración mínima vital. Y yo le aplicaba un porcentaje actual que está regulado en función a la UIT, le aplico mecánicamente a la regulación mínima vital, sería pues un monto muy chiquitito por manejar en realidad. Yo nunca había sustentado eso. Y ustedes lo van a poder encontrar como una nota que yo lo veo anecdótica en la página que sale en el internet. Entonces, eso no es así. Si el trabajador gana en remuneración en función a la remuneración mínima vital, ¿por qué las multas tienen que regularse en función a la UIT? Es una gran pregunta que tenemos que hacer para técnicamente ponernos de acuerdo. Ahora, dos, esto está correlacionado definitivamente con las escuelas de conductores. ¿Cuál es la evaluación de la escuela de conductores durante todo este tiempo? Finalmente,
el régimen neoliberal, que es así el que está en nuestro país presente, ha dicho, muy bien, educación privada, apostamos por la educación privada. Pero la pregunta es, ¿ya dio resultado para disuadir las conductas infractoras, para tener un conductor, aquel que nosotros vemos, Lima es un ejemplo caótico del transporte en cuanto a la conducción? Entonces la pregunta es, ¿cuánto de educación se ha avanzado? Entonces nosotros siempre hemos sido de la idea que se impulse una escuela nacional pública de conductores. ¿Y de dónde puede salir, en este caso, el financiamiento? También una vez le hemos lanzado, le hemos dicho, y acá venimos a aportar esa idea. ¿Cuál es? Que se debe aplicar un porcentaje al SOA. En el SOA hay un dinero que se paga y lo administran, en este caso, las aseguradoras. La pregunta es, todo eso no se revierte en función al pago de siniestralidad. Entonces, definitivamente, ahí se puede aplicar. Hay un porcentaje que se puede aplicar para tener una escuela nacional pública sin corrupción. Bueno, ese es un tema que está aparte. Entonces, se suma esta situación. Entonces, hay un tema donde incluso el proceso de empresa privada que recauda los fondos de SOA y otros seguros, tranquilamente no le va a afectar un porcentaje que puede dedicarse para qué? Para la educación definitivamente transversalmente. ¿Por qué? Porque cada vida muerta en las pistas del país, tanto a nivel local, nacional, es una afectación a la nación. O sea, creo que ahí se tiene que analizar y ver. Entonces, por eso que nosotros decimos, ¿forma de financiar una escuela pública nacional? Sí. El pedido de los trabajadores es que se eleve esta categoría profesional, incluso el problema, como hacemos carne nosotros, de los 10 años. Todos los profesionales no revalidan a cada 10 años su título profesional, pero sí quizá lo que existe es la capacitación permanente para poderse mantener y superar algunas deficiencias, porque la vida es un aprendizaje siempre, no es algo que esté definitivo. Entonces, en ese sentido, nosotros pedimos que el MTC, como ente rector, analice el tema del que es la educación pública en el tema de tránsito. Esto no es un tema privado. Entonces, en su oportunidad, el Sindicato Central presentó un documento al ministro Paredes, exministro en el gobierno anterior, de Ollantumala, que estuvo. ¿Pero qué respondió? Que el tema del ministerio este es un tema de mercado, así que nosotros no podemos entrar a ver este tema de la escuela de conductores y los altos costos para la revalidación de la licencia. Y a nosotros nos parece ese mensaje muy negativo. Lo tenemos esa respuesta en nuestro archivo. Si acá se instala una mesa, como se está pidiendo, de diálogo y de técnico, de avanzar en la revisión de la normativa, creo que se puede aportar toda la información que pueda tener cada organización sindical, cada grupo civil interesado en que esta cuestión se supere. Ahora, un tema trascendental en el transporte interprovincial que queremos señalar acá con el tema de conducción es que se debe considerar como un punto de análisis en los accidentes de tránsito el tema de la somnolencia. Y existe hace muchos años un estudio de la Clínica Angloamericana que no ha sido tomado en consideración. Francisco acaba de decir, las OLES y los otros conductores de transporte urbano, todos tienen somnolencia. La programación es prácticamente, vamos a decir, a un régimen donde no hay forma de descansar. Te acumulan los descansos al final del mes, 4 días, como si eso va a ser subsanable el descanso acumulado durante 4 días. Eso también es un tema que se practica en las empresas grandes. Entonces yo le digo, muy bien, entonces debemos acá con el tema principalmente, con el tema de la conducción somnolencia, es de que el Ministerio de Transporte también deje en claro que las horas de conducción efectiva no es lo mismo que jornada laboral. Ese es un gran problema. Convenio 067, convenio 153, no ratificado por el Perú, 067, derogado a la fecha, 153 se debería aplicar. Entonces, esto también tiene su implicancia laboral. ¿Por qué razón? Las hojas de ruta electrónica han ido posponiéndose y posponiéndose también. Pues este tema, creo que la hoja de ruta electrónica también sería materia de que no solamente se le entregue al empleador de información, sino que también esto se entregue al conductor. Porque justamente acá viene el tema. Pasados los 5 años, dice que no tengo la obligación, o en este caso, si ponen una revolución más pronta de 6 meses nada más, el trabajador se quedó sin información, no hay forma de acreditar. Ese es otro tema puntual en este tema de los accidentes relacionados con el tema laboral. Entonces, Ministerio de Transportes no está divorciado del Ministerio de Trabajo, pero antes nos respondían, no señor, este tema laboral no es del Ministerio, este tema es del Ministerio de Trabajo. Finalmente, ¿qué hacemos? Tiene que haber una coordinación definitiva. Entonces, esta política de regular la hora efectiva de conducción, que se ha aumentado como efectiva de conducción, pero para las autoridades y del Poder Judicial y para los empresarios, el chofer solamente labora o no maneja.
después que maneja, no está laborando. O sea, no es parte de la jornada laboral. Y eso ha llevado a que actualmente la Corte Suprema de nuestro país señale de que no hay pago de horas extras en el sector público, de manera oficial. Hay un acuerdo plenario de hace el año pasado donde dice que sí, pero la Corte Suprema como tal dice que no. Y eso tiene que ver implicancia con la hoja de ruta, definitivamente. Ahora, también yo creo que para solamente terminar acá, creo que tenemos que tener en cuenta también lo siguiente. Con el tema de la Autoridad Autónoma de Transporte, cuyo actual representante ha señalado el tema del registro de planillas en el transporte urbano. No ha sido posible hacer efectivo eso, pese a que ha habido, vamos a decir, en esencia lo siguiente. Se ha manifestado que no hay vínculo laboral en el transporte urbano. Pero si uno recuerda, el decreto supremo que regulaba, que era del año 94 del MTC, luego ya en el año 1997 se da la ordenanza 104, Municipalidad Metropolitana de Lima, y hablaba que la máxima conducción en transporte urbano era de 8 horas efectivas. 8 horas efectivas. No había más. Entonces, y tenían que estar registrados en un seguro, y cuando la empresa dejaba de prescindir de la labor del chofer, tenía que comunicar también a la municipalidad. Entonces, sin embargo, ¿a quién le hizo decir de que el vínculo era con el propietario de la unidad vehicular? Que el sistema no contemplaba. El sistema nunca lo reguló como una institución jurídica al propietario. A tal punto le hago presente a ustedes que recuerdo una conversación con la doctora Elvira Moscoso, en ese entonces directora de la DMTU en el gobierno municipal de Andrade, del fallecido, en este caso, exalcalde de Lima y fallecido en fecha. Dijo, no, señor, cualquier reclamo los propietarios pueden hacer aquí porque vamos a ver cómo hacer. Pero finalmente las empresas nunca le reconocieron a ellos. Entonces, este sistema perverso que fue adelantándose en Lima, capital de nuestro país, actualmente el 90% no está en planillas. Entonces, ese es un gran problema, tanto de los conductores cobradores como conductor con cobrador y lo demás, no está en planillas. Entonces, este es un gran problema que no se ha tomado, quizá, y ahora sí las organizaciones están aquí, le han dicho, vamos a tomar el asunto, vamos a conversar y que se registren en planillas. ¿Qué impide que estos trabajadores no se registren en planillas? O sea, GTS no existe, trabajadores con 30 años de servicio no tienen gratificaciones, nunca han gozado asignación familiar. Entonces la pregunta es, y lógico, que tienen un aporte de pensión de jubilación y salud, la pregunta es, ¿de esa manera va a despegar estratégicamente el país, a ser un país excelente para el bicentenario, como siempre se repite? Yo considero, doctor, que esa cuestión sería materia de transmitir, en este caso, tanto al viceministro, al ministro, y claro, la ministra, en este caso digo a la doctora Jara, y se puede en este caso pues, regular este tema. Se tiene que ver, o sea, no podemos permitir. Y más aún, como le digo, que todas las empresas a nivel judicial señalan de que no hay un vínculo laboral. Eso también es así, será. Vamos a decir acá en cajón, y lo pongo a la mesa, como solamente un ejemplo en este mar de tantos problemas, pero que tienen que tener solución. Ejemplo, empresa de transporte Salvador Sac. Su despachador le hizo un juicio, le ganó y no le paga hasta el día de hoy. El señor a la fecha es ciego, tiene una esposa con cáncer y no le paga. Y el juzgado de Villa El Salvador tiene una carga de 6.000 juicios y hasta el día de hoy no le paga. Pero debería pagarle la empresa como ejemplo. Entonces, en su momento recuerdo que nosotros dijimos a la mesa técnica de transporte urbano de la exalcaldesa Susana Viera, y su administración se le dijo que se regule como una condición de la entrega de la concesión de la ruta o de la autorización a la empresa, que la empresa también, sus gerentes, estén inmaculados. Es decir, no registren no pago de beneficios sociales en contra de los trabajadores. Eso también debe ser una parte, así como pedimos en el tema de corrupción, claro, que no puede haber ese tema, también en materia laboral. Entonces, esa es una situación que se lo pedimos, pero no se accedió a ese pedido. Pero por eso le digo, porque se trata en este caso, la riqueza tiene que distribuirse, entendemos, para todos por igual. Y nosotros hasta aquí me quedo y agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Sí. Lincoln Espinosa Sánchez, secretario de Defensa del Sindicato Sintraco. Buenos días ante todo, doctor Gerardo, al asesor, por intermedio suyo, nuestro saludo al viceministro, señor especialista también en la materia. Bueno,
Concretamente, aparte de lo que han señalado los intervinientes, nosotros solicitamos una instalación de una mesa de trabajo porque hoy día no se van a resolver muchos problemas, demasiados problemas que realmente, sin alusiones personales, desde el escritorio no se han solucionado nada. Entonces nosotros venimos a aportar lo que realmente sucede en las pistas, en las calles, normas que no se adecúan a la realidad. Dentro de ello, como por ejemplo, lo que acaba de señalar el compañero Félix, violentándose totalmente el principio de celeridad de la ley 27444, uno de ellos. El otro tema, la instalación de políticas públicas en el sentido de la jubilación. Yéndome acá a Uruguay nomás, los compañeros llenan su combustible y ahí se puede llegar a una negociación con las empresas, estos grifos que han robado a los taxistas, a los choferes, a lo último con el convenio con el término, con la concertación de precios. Concertación de precios. ¿Verdad? Sí. De todos los combustibles también. Entonces, eso tendría que revertirse esa situación y por supuesto, pues, conforme van echando su combustible a diario, ir llegando a un tema de la jubilación de los compañeros que hoy en día mueren en el desamparo. Y no estoy exagerando cuando digo, no me estoy yendo a África, cuando digo que hay compañeros que se han enterrado en el Agustino con frazada, ni para la caja mortuoria han tenido. No estoy exagerando realmente. Entonces, estamos totalmente divorciados, los funcionarios con los trabajadores. O sea, no hay, cuando debería ser al contrario, porque el medio de transporte dinamiza la economía de todo país en el mundo. Entonces, nosotros venimos a aportar también, valga la redundancia, a estas propuestas de políticas públicas que bien lo podemos instalar en ese sentido. Ahora, en el tema de la emisión de licencia de conducir, también otro tremendo problema. Del 100% que postulan a sacar su licencia de conducir, aprueban psicópatas, aprueban cojos, tuertos, virolos. O sea, ¿dónde estamos? O sea, la privatización no ha funcionado como tal en todo este tiempo. El tema de la emisión de los certificados médicos. Disculpando, o sea, voy a hablar en criollo para entenderlo. Entonces, me voy a la chingana de la vuelta, me la dan. Conforme yo pago 100 soles más o 200 más, me la dan así fácil. Entonces, eso acarrea consecuencias de muertes en las pistas que no estamos libres de nadie. Cualquiera de nuestra familia, de nosotros o nosotros mismos podríamos ser también víctimas de esa situación. Ahora, en la emisión de los cursos de seguridad vial, el Ministerio de Transportes directamente, claro, no tiene la competencia, pero podría también, como ente rector, podría emitir una norma en ese sentido específica, porque las municipalidades, por ejemplo, un curso de seguridad vial, el compañero trabajador tiene que pasar un curso de seguridad vial en el Callao, otro curso de seguridad vial en Lima, como si las normas fueran una norma en el Callao y otra norma en Lima, sabiendo que hay una norma nacional, que es la única. No hay pues dos estados pequeñitos donde yo pueda sacar aparte acá y otro gasto allá. Y eso hablamos de gasto porque estamos en el sistema informal, porque realmente eso tendría que dotarlo la empresa, formalizada y formalizarlo en planillas, y no tendría que cobrarle ni un solo al trabajador porque él está yendo a trabajar, él no es un cliente de la empresa, le hacen comprar la camisa, le hacen comprar una serie de cosas. Y ahora lo último, con la ordenanza 1599, donde se exigía, en la época de Susana Villarán, que las empresas como condiciones para que reciban la autorización de adjudicarse una ruta, tendrían que estar en planilla los trabajadores. ¿Pero qué sucede? Le han sacado la vuelta así, olímpicamente, como se dice. Caso concreto de la empresa Tusa, de los moraditos de San Juan del Uriancho. ¿Qué sucede? Llega el fin de mes, chofer, todos los choferes en cola. Ya, tú, mamá, ni pagas tus 300 soles si no tienes salida. ¿Para qué lo traes? Para pagar la planilla, tu planilla que estás acá. O sea, uno. Pasa Quispe igual. O sea, es una total discriminación y es una burla para el país y atenta contra los derechos humanos, señores, por favor. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido con el Estado? A través de las municipalidades provinciales, tanto Lima como Callao. La fiscalización de campo existe, lo que vemos todos los días los inspectores en la calle, de campo. Pero la fiscalización del gabinete a las empresas de manera inopinada,
no hay ni una resolución respecto a eso. ¿Por qué? Porque los ex abogados de las empresas pasan a ser funcionarios en la Gerencia de Transporte Urbano Municipal de Lima, en la época de Castañeda, en la misma época de Susana, en la misma, ahora en Muñoz. O sea, es un trueque, pues, o sea, y así nunca va a haber una real transformación. Entonces, no estamos jugando limpio, no estamos jugando con honestidad, no estamos trabajando bien. O sea, por eso repito, y sin alusiones personales. Yo estoy bien con mi sueldo como funcionario, bacán, todo chévere, y conmigo no es la cosa. Y no puede ser eso, señores, por favor. Yo pido de manera concreta que se instale, yo no todos, una mesa de trabajo, porque hoy día no se resuelven los temas. De manera gradual, de manera por etapas, podríamos ir manejándolo esa situación. Y desde el Ministerio de Transporte podríamos hacer también, con el apoyo de nosotros como gremios, a la creación de un código para que luego no se esté manoseando a cada cierta temporada de gobierno los decretos supremos, un código de transporte emitido por el Congreso de la República, aunque no confiamos en este Congreso, pero realmente hemos visto que el gobierno actual pues ha podido arrinconarlos de alguna manera. Entonces podríamos también proponer nosotros una creación de un código de transporte para que sea sostenido en el tiempo, ¿no? Eso es la propuesta que deben hacer. Gracias por la atención. Buenos días.